Bueno, hola a todas y a todos. Nada, estoy haciendo este vídeo aquí hoy un poquito porque últimamente, las últimas semanas, ¿no? Parece que está surgiendo un debate en torno al modelo Minnesota. Eh, y bueno, un poco al sectarismo que puede haber con ese modelo. De ahí se ha extrapolado a los centros privados de España o a la gran mayoría. Esto también surge porque parece que hay unas denuncias, ¿no?, a varios centros por prácticas que no están siendo, parece que, profesionales. Y bueno, yo simplemente quería aprovechar el vídeo porque quería hablaros del modelo Minnesota y de los centros privados en España, o por lo menos de algunos. Y es que resulta que parece que hay mucha gente que se está llenando la boca del modelo Minnesota. Creo que no saben muy bien de dónde viene, pero bueno, creo que el modelo Minnesota, que nace en Estados Unidos, que tiene su origen en torno a la década de los 50, bueno, podemos decir que sí que parece que es una profesionalización, ¿no?, o una privatización de los grupos de autoayuda que ya venían existiendo, que eran Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y bueno, sí que es un modelo que ya de origen tiene un fuerte componente moralista y religioso, al igual que Alcohólicos Anónimos, y en los cuales, bueno, hay una filosofía de base que bueno, podemos poner en duda, ¿no? O podemos criticar, o podemos ahora incluso hablar de quizá, más que ayudar, incluso podía en algunos momentos hacer más daño que bien, ¿no? Pero bueno, sin meterme mucho en analizar todo eso, yo quería explicar muchos de los centros en España eh, que no somos el modelo Minnesota, ni hacemos modelo Minnesota, aunque seamos centros privados y trabajemos con terapia de grupo. Y explico aquí quizás un poco de historia. Eh, los tratamientos, la gran mayoría, o gran mayoría no, pero sí que gran parte de los tratamientos que hoy hay en España, privados o centros privados, o muchos de ellos, por lo menos los que yo conozco, se puede decir que venimos de la escuela de Barcelona, de la escuela de la Garriga. ¿Qué quiere decir esta escuela de la Garriga? Bueno, pues que esto hay que remontarse a los años 60-70, en los cuales tenemos a dos personas maravillosas, como eran el doctor Freixas y el doctor Bach, que trabajaron durante muchísimos años dedicándose a las adicciones, a la drogodependencia. Empezaron con una unidad de alcoholismo en el Hospital Clínic de Barcelona, donde estuvieron muchísimos años desarrollando su actividad. Y lo que hacen estas personas maravillosas, estos doctores, es sí que cogen quizás, bueno, algunas ideas del Minnesota, que creo que pueden compartir muchísimos tratamientos, pero lo que hacen es adaptarlo a una manera de funcionar clínica, profesional, rigurosa y desde el ámbito totalmente sanitario, ¿no? Vuelvo a recordar que ellos trabajaban en un hospital y trabajaban desde, vamos, eran dos médicos psiquiatras y trabajaban totalmente desde un rigor, ¿no? Doctor Freixas, además, después fue socio fundador de Socio Droga Alcohol, que es una revista muy prestigiosa en el mundo de las adicciones, una asociación, ¿no?, que se dedica a divulgar en adicciones de una forma muy seria, ¿no?, y con nuevos avances, promueve debates, en fin. Después ha sido, durante muchísimo tiempo se ha dedicado a la docencia, estuvo en el máster de drogodependencias de Barcelona, que el máster de drogodependencias de Barcelona fue un máster pionero en España en su momento, y, y bueno, pues una persona muy respetada y muy querida por todos los que en algún momento dado nos dedicamos a esto o conocemos, ¿no?, un poquito de su historia. Bien, lo que hacen estos doctores es cogen terapia conductual, sobre todo muy conductual al principio. Cogen evidentemente cosas de Alcohólicos Anónimos, cogen los grupos, la estructura de los grupos. Hay un lenguaje también que pueden coger en algún momento dado de Alcohólicos Anónimos, pero se basan en los protocolos y en la prevención de recaídas de Marlat. Profesionalizan el tratamiento, introducen de una forma muy potente el equipo multidisciplinar, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, trabajador social,
Es decir, lo que hacen es coger ciertas ideas de este tratamiento en Minnesota, pero hacen un tratamiento completamente diferente, ¿no? El Minnesota, vuelvo a recordar que es un tratamiento basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Tratamiento de la garriga y que empiezan a efectuar estos doctores no está basado o no sigue los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es un tratamiento cognitivo-conductual, con prevención de recaídas, que se trabaja con las familias también, en fin, un tratamiento pues muchísimo más profesional, mucho más completo, ¿no? Y que ya dista bastante de lo que venía siendo el Minnesota de forma original. Claro, estos doctores además hacen una cosa que ya sí que también venía de Estados Unidos, que era la función en Alcohólicos Anónimos está la figura del padrino, de formar personas recuperadas de una adicción para que se convirtieran ellos en profesionales que se dedicaran a ayudar a otras personas, ¿no? En moderadores de grupo, en referentes de los grupos. Y esto es lo que hacen. De aquí surgen, creo que las primeras terapeutas. Esto me lo ha además afirmado Nati, que ahora la mencionaré también, una de las grandes terapeutas de Barcelona, de esta famosa escuela. Y creo que las dos primeras terapeutas que forman son Teresa Pont, y lo tengo aquí apuntado, y Nuria Noya. Que son como las dos primeras, ¿no? que forman y que venían de grupos de Alcohólicos Anónimos, y que estos doctores forman y empiezan, ¿no? Ahí a realizar, ¿no? Estas intervenciones y estas moderaciones en terapia. Esta sería como la primera generación de terapeutas de adicciones o pacientes que se han recuperado, ¿no? Personas recuperadas, que después viene la siguiente, ¿no? Que son Nati, y me comentaba que Ernesto también, ¿no? Quizás también podríamos meterlo ahí, ¿no? Y esto se empieza a desarrollar en La Garriga, en el balneario Blancafort. A partir de aquí, bueno, pues es un tratamiento que funciona, que empieza a funcionar. Hay una figura también relevante que es el doctor Rubio, que trabaja con ellos y que después inicia, ¿no? un camino también implementando y ayudando muchísimo a personas, ¿no? Que estaban pasando, ¿no? por una adicción. Vale, ¿qué sucede y qué está pasando a día de hoy? A día de hoy, primero que veo que hay mucha gente que habla de Minnesota y que realmente yo creo que no sabe muy bien lo que está haciendo. Segundo, es cierto que hay centros privados que trabajan con el Minnesota y que de alguna forma es profesionalizar Alcohólicos Anónimos, bueno, pero que hay muchos otros centros que no estamos ahí haciendo el Minnesota. Y somos centros privados y que trabajamos con grupos y trabajamos desde la terapia cognitivo-conductual y desde todo lo que hemos aprendido estos años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con las adicciones hoy en día? Pues que quizás la figura de esa persona recuperada que se forma, y aquí se forma, vuelvo a decir, que el doctor Freixas, que algo sabría y algo entendería después de tantísimos años dedicado a las adicciones, el máster de Barcelona, que es un máster universitario, sí que abre plazas para personas que han pasado por los grupos de adicciones. Y entonces, porque se entiende que la figura del moderador, la figura del líder, digamos, de la terapia, bien formado, que sea un referente, es muy útil y ayuda muchísimo a las demás personas que están en un proceso de recuperación. Vuelvo a repetir, ¿qué ha pasado? Que se ha pervertido todo esto. La figura del terapeuta se ha ido diluyendo con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque muchísimas personas se han puesto a abrir centros sin formar a nadie, sin tener la paciencia suficiente para que la gente se fuera formando. Y yo te puedo decir que a día de hoy hay centros que están abiertos con gente que los abrió con menos de un año de recuperación. Y ahí ya te lo puedo decir todo, ¿no? Normalmente, la figura del terapeuta de adicciones que había sido paciente, hombre, habría que tener primero un buen proceso de recuperación y ser un referente de los grupos. Es decir, esto no vale que ahora yo de repente digo, pues voy a hacer terapeuta. Normalmente te elegían pues, por tus características personales, porque eras un referente, porque de alguna forma
tenías ese respeto, ¿no? En los grupos, y de ahí evidentemente no es que venga tú y te entrabas en terapia ya, no. Hostia, había un proceso de formación, que seguramente pues, hacías integración social, que seguramente hacías el máster de drogodependencia de Barcelona, que seguramente te pegabas después un año escuchando terapias y aprendiendo, digamos, el oficio, ¿no? Y cómo se hacía todo esto. ¿Qué ha pasado? Ya te digo, eso se ha perdido. La ambición humana. A día de hoy hay terapeutas de adicciones que salen como churros y claro, hacen mucho daño. Hacen mucho daño a los que realmente sí que han hecho las cosas bien y a los que sí que están haciendo las cosas bien desde esas terapias de grupo y desde esos tratamientos y centros privados. Y están haciendo mucho daño, sobre todo lo más importante, que son a las personas que se están poniendo ahí en recuperación en sus manos. Vuelvo a repetir, ya te digo, terapeutas que no están formados, que solamente porque han pasado por un grupo y por su experiencia ya se pueden a dar terapia o a montar centros. Bueno, desgraciadamente están haciendo muchísimo daño y hay que regular todo esto. O sea, somos partidarios de que se regule todo esto de la forma más drástica posible, ¿no? Pero bueno, quería poner un poquito en situación porque creo que era importante poner en contexto. Muchos de los centros privados no son Minnesota, vienen de la escuela de la Garriga, que no es Minnesota, se cogieron algunas cosas de Minnesota. Y después, alabar la figura del doctor Freixas, ya os digo, un profesional, no sé, tengo el currículum por aquí, para mí ha sido una persona a la que he admirado muchísimo y a la que he leído muchísimas cosas suyas, ¿no? Pero os puedo decir, ¿no? Fue médico adjunto y profesor en práctica en el Hospital Clínic de Barcelona, neuropsiquiatra de la Seguridad Social en Badalona, creó el primer dispensario de alcoholismo y drogodependencia de la Jefatura Provincial de Sanidad, jefe de la sección de drogodependencia del Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, en fin, docente, profesor del máster de drogodependencia de la Universidad de Barcelona, socio fundador de Socio Droga Alcohol, director de la revista española de drogodependencias, perdón. Entonces, una figura muy respetada. A partir de ahí, wow, este tratamiento tenía o tiene algo muy bonito, que era esa sensación un poco de que de que va pasando de unos a otros, ¿no? Y es un tratamiento que funciona y funciona muy bien. Lo que pasa que evidentemente se ha pervertido. También muchos de nosotros ya incluso el tratamiento ha evolucionado. Es un tratamiento en el cual no hay nada de prácticamente confrontación o no la confrontación mal entendida de destruir a la persona o de dañar su autoestima. Es un acompañamiento muy humano, muy cariñoso y con unas pautas que funcionan y que están establecidas, ¿no? Pero ya os digo, hay cosas muy, muy bonitas que se han perdido. Yo en mi caso tengo referentes absolutos, ¿no? Que son pues, Mario Zamora, Pep, descanse en paz, que fueron terapeutas míos en Barcelona, después Olga García Cano con su centro Andasol, y se crea ahí una energía muy bonita en cuanto a tus referentes, en cuanto a la gente que te acompaña, que en un momento dado no solo te puede ayudar de una forma profesional o desde una forma quizás más técnica, sino que te ayuda desde una forma de decirte, oye macho, ¡uah! Es que sé lo que estás pasando, ¿no? Hostia, y puedo conectar tanto contigo y te puedo ayudar, ¿no? a recorrer parte del camino. Entonces, bueno, muchísimas gracias por seguir el vídeo. No sé si me he quedado corto, si me he quedado largo, y si tenéis alguna duda más o si queréis que haga más vídeos de este tipo, yo encantado. Soy un apasionado de la historia de los tratamientos, me encanta seguir estudiando adicciones y creo que hay una parte muy peculiar de nuestra historia referente a los tratamientos que también tiene que ser ahí escuchada. Así que nada, y gracias Nati, terapeuta maravillosa de Barcelona, que también me ha ayudado un poquito a darme algunos nombres, que bueno, que muchísimas gracias también Nati, que es una profesional con muchísimos años de experiencia, ¿no? Así que, pues nada, que muchísimas gracias y espero que este vídeo, bueno, pues ayude un poquito a diferenciar lo que es el Minnesota, lo que es esa confrontación, el destruir por destruir, el atacar a la persona, ¿no? El parece que tienes que romper
a la persona que tienes delante, que básicamente son malos tratos, y lo que es un tratamiento sanitario, clínico, con psicólogos, con psiquiatras, con profesionales formados que en un momento dado entran a regular o a ser líderes de un grupo de talleres de terapia, en fin, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nada, espero que os haya gustado. Chao.